Hola de nuevo. Ya, vamos a ir más o menos directo al grano porque estos eran los eh, ejercicios del módulo anterior. Así que, bueno, el primero no hay mucho que hacer en verdad. Es como darse cuenta cuál es la hipótesis que falla en esta función eh, que hace que no entre dentro del teorema 5. ¿Ya? Entonces, quizás esa no la rayemos en el OneNote, veámosla acá nomás. Ya, porque esta función f del ejemplo 1 era, f cumplía esto. Ahí está. No, ahí no, esto. Eso sí lo cumple, cumple la igualdad de las derivadas parciales. Y el campo es conservativo, o sea, no es conservativo, es continuo, perdón. Y sus derivadas también. ¿Ya? F y P, Q son continuas, son C1, efectivamente son C1. ¿Ya? Pero en el dominio son C1 en este dominio. ¿Ya? Entonces, este campo vectorial sí cumple que la derivada de P respecto a Y es igual a la derivada de Q respecto a X. Además cumple, bueno, estos son polinomios, ¿cierto? Entonces esto siempre es continuo menos en el 0, 0. Y estas derivadas parciales también son siempre continuas menos en el 0, 0. Entonces, tanto F como P como Q son continuas y las derivadas son continuas también, pero en este dominio, en los reales sin el 0, 0. ¿Ya? Entonces, hay que acordarse que el teorema que nos decía que el campo era conservativo si solo si PI igual a, o sea, PI igual a QX, lo escribí mal acá. El teorema que nos decía que F era conservativo si solo si PI es igual a QX, agregaba esta condición. F, campo vectorial con región simplemente conexa. Entonces, si la región sobre la cual está definido el campo es simplemente conexa, ahí recién la igualdad de la PI con QX implica que el campo es conservativo. Y acá nuestra región es esta, que son todos los reales al cuadrado, ahí me faltó el cuadrado, pero tiene un hoyito acá. Ese es el dominio sobre el cual esta función cumple la igualdad de que PI es igual a QX. Y esa región no es simplemente conexa, ¿sí? Porque tiene un hoyito. Acuérdense que es simplemente conexa. Es conexa, pero no es simplemente conexa, porque es una cosa como parecía a esto, ¿sí? Acuérdense que simplemente conexa era, así como en términos muy simplificados, era que, bueno, no tenía separaciones como esta, ni tampoco tenía hoyitos, ¿ya? Y los reales al cuadrado sin el 0, 0 tienen un hoyito en el 0, 0. Entonces, esa es la hipótesis que no se está cumpliendo de este teorema, ¿ya? La región sobre la cual se cumplen todas las cosas, o sea, que F es continua, que el PI es igual a QX y que P y Q son continuas y que sus derivadas también son continuas, es todos los reales sin el 0, 0. Y esa es una región que no es simplemente conexa. Por eso no entra dentro de este teorema, ¿ya? Y de hecho, eh, ¿se acuerdan que esto fallaba porque la integral de línea sobre la circunferencia de radio 1, centrada en el 0, 0, no daba 0, daba 2pi, ¿ya? Y bueno, uno sabe igual que, o sea, si yo hubiera calculado esta misma integral de línea, pero sobre una circunferencia que no incluía el punto en cuestión,
entonces probablemente esto sí hubiera dado 0, ¿ya? Sin embargo, eso igual no implica que el campo es conservativo, porque el campo tiene que ser, o sea, esta integral tiene que ser 0 sobre todas las curvas cerradas contenidas en el espacio. Pero, como es el 0, 0 en el fondo, es el punto que nos hace perder todo acá. Nos hace perder que el dominio sea simplemente conexo, y de pasada nos hace perder que la función sea conservativa, que el campo sea conservativo. Eh, entonces, acá en verdad no solo esta circunferencia va a tener integral distinta de 0, sino que cualquier curva cerrada que tomen, que dentro de la curva cerrada esté metido el punto que hace que todo no se cumpla, o sea, que la región sea disconexa, va a dar distinta de 0. O sea, si aquí hubiéramos tomado otra circunferencia que incluyera ese punto adentro, también la integral iba a ser distinta de 0, y por ende el campo no iba a ser conservativo. ¿Ya? Así que, en resumen, en lo que falla o sea, la hipótesis del teorema 5 que no cumple esta función, esta, es que el dominio no es simplemente conexo. ¿Ya? Por eso, porque aquí preguntan, ¿qué hipótesis del último teorema falla en el campo vectorial del ejemplo 1? En que la región no es simplemente conexa, por ende no podemos asegurar que el campo sea conservativo por el simple hecho de que cumple la igualdad de las derivadas parciales. ¿Ya? Y finalmente lo impide completamente porque, bueno, ya demostramos que no era conservativo. ¿Sí? Así que por eso no se puede usar el teorema en ese ejemplo. ¿Ya? Y ahora sí, hagamos el ejercicio 2. Igual lo vamos a hacer más o menos rápidamente para que podamos ir al taller global de este bloque. ¿Ya? Entonces, tenemos el campo. Yo la verdad es que la gente como que le gusta esta notación del I tongo y el J tongo, pero no entiendo por qué le tienen tanto miedo a esta notación P, Q. Así que la vamos a usar, ¿no? Así, no tiene nada. Ahí. Y a la gente le gusta trabajar con suma en vez de con comas, no sé, habrá algún motivo para eso. O sea, en física es súper útil, pero acá no es tan necesario. Ya, entonces, esta es P y esta es Q. Entonces, la parte 1 dice, usando los teoremas vistos, demuestre que F es conservativo. ¿Ya? Entonces, el dominio de este campo son todos los reales al cuadrado, lo cual es un conjunto simplemente conexo. ¿Ya? Entonces, eh, es simplemente conexo. Así que vamos bien para ocupar el teorema 5. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, lo que tenía que pasar, el teorema 5, era que el campo vectorial esté definido sobre una región simplemente conexa, ya lo tenemos. P y Q tienen que tener derivadas parciales continuas de primer orden y cumplir la igualdad. ¿Ya? Así que calculemos las derivadas, veamos que son continuas en el mismo dominio que es simplemente conexo, y tienen que cumplir la igualdad. ¿Ya? Entonces, además, P sub I, ¿cierto? La primera función se deriva respecto a I. La derivada de esto respecto a I sería, hay que usar regla del producto, eh, porque esta es la función, la voy a marcar. Este es el producto, ¿cierto? El paréntesis por la exponencial. Entonces primero va la derivada respecto a I del paréntesis, que sería 0 más x, ahí está la derivada del paréntesis, por la exponencial sin derivar, más el paréntesis sin derivar, por la exponencial derivada pero respecto a I. Así que va a ser la misma exponencial por la derivada del exponente, que sería x, porque la derivada del exponente respecto a Y. Entonces es x por e a la xy. Ya, ese sería el p sub i. Veamos si se puede, si igual se puede juntar un poco, porque acá
tenemos x por e a la xi, y si acá distribuimos también tenemos un x por e a la xi, más x cuadrado por i e a la xi. Ya junté simplemente. O sea, bueno, ahora podemos juntar los dos primeros que tenemos. Ya para comprobar que el campo es conservativo. Entonces ya juntamos esos dos. Y esta es nuestra P sub i. ¿Ya? Así que calculemos ahora el Qx, que es derivar esto respecto a x. También es un producto. ¿Sí? Es el producto de la cuadrática por la exponencial. Entonces sería la cuadrática derivada respecto a x por la exponencial sin derivar, más la cuadrática sin derivar por la exponencial derivada respecto a x. La derivada de la exponencial es la misma exponencial, pero baja la derivada del exponente. La derivada del exponente sería y, porque es derivada respecto a x. Bueno, y es lo mismo, ¿no? Sí, sí es lo mismo, solo que acá, acá me comí un x. Esto era dos veces eso. S más S es dos veces eso. Así que son iguales, ¿ya? Pero primero hay que decir que son continuas. Entonces esto implica que P y Q tienen derivadas parciales continuas. Parciales de primer orden, continuas, y no solo eso, sino que cumplen la igualdad. Entonces tengo todo el pack de hipótesis del teorema 5 que se están cumpliendo, ¿ya? La región era simplemente conexa porque era R2, P y Q sí tienen derivadas parciales continuas de primer orden, y el PI es igual a QX en toda la región, ¿ya? Entonces F es un campo vectorial conservativo, ¿ya? Por teorema 5, esto implica que F es conservativo. Es conservativo. ¿Ya? Ahí estaría la parte 1. Entonces tenemos un teorema para verificar que un campo es conservativo sin necesidad de buscar la función potencial. Y de esta forma se le da uso. ¿Ya? Que después bueno, ahora estamos viendo esta materia, así que hay que ir argumentando que la región es simplemente conexa, que las derivadas son continuas, bueno, la igualdad siempre se cumple, o sea, verificar que la igualdad se cumple para recién concluir. Después en general uno lo hace como con la vista, así como que uno mira, ya, este campo, obviamente sus derivadas van a ser continuas, la región es así que obvio que es conexa, y uno al final como que termina verificando eso, ¿no? Pero eso es más adelante, ahora hay que argumentar todo lo que hagan. ¿Ya estamos bien con ese? ¿Alguna consulta? Pasemos al 2. Determinar la función potencial. Eh, ya, eso era integrar parcialmente. ¿Ya? Así que buscamos f, lo voy a hacer con azul para que se distinga del otro. Buscamos f tal que el gradiente de esta f, que ya sabemos que es fx, fi, sea igual a el campo conservativo. Y aquí quizás las integrales van a quedar un poco más feas. Coma x cuadrado por a la x. Entonces necesitamos que el fx sea 1 más xy por e a la xy, ¿cierto? Estoy igualando por coordenadas, ¿no? Estoy igualando
ese tiene que ser ese. Y el otro tiene que ser el otro. El FI tiene que ser x cuadrado por e a la x y. ¿Ya? Entonces, hay que parcialmente alguna de ellas. Vamos a puede ser más fácil. Yo creo que es como lo mismo. Mm, o de hecho uno puede integrar las dos también, como integrar esta respecto a x, integrar esta respecto a y, y vamos a tener dos expresiones para la f. Entonces se igualan y ahí se ve las condiciones que tienen que cumplirse y uno termina encontrando la función potencial. ¿Ya? Pero bueno, eso es integrar nomás, así que para no perder tiempo, eh, integrando f sub x respecto a x, nos va a dar que f de x, y nos va a dar esta función, x por e a la... No lo estoy haciendo por si acaso, hay un cálculo detrás acá, pero no es lo importante. Ya, si uno integra, la de arriba da eso. Eh, entonces uno aquí, esta la puede derivar respecto a y e igualarla con esto. ¿Ya? Espérame un segundo, que están... No, está bien, está bien. Ya, y entonces esta la derivamos respecto a y. Para igualarla con la fi. Con respecto a y. Entonces nos va a dar que la fi es, bueno, la derivada de esto, que sería e a la xy, o sea, el primero derivado por el segundo sin derivar. Ah, no, pero estamos derivando respecto a y, así que el x es constante. La derivada de esto respecto a y es solo la derivada de la exponencial. El x es constante y la derivada de esto respecto a y va a bajar un x más g' de y. Ya lo mismo que nos pasó el otro día, ¿se acuerdan? Que cuando integramos respecto a x nos apareció este g de y y después uno deriva esto para igualarlo con la otra expresión que uno ya tiene para el fi. Entonces esto lo vamos a igualar con x cuadrado e a la xy. Y ahí, bueno, nos va a pasar lo mismo que la otra vez. Entonces esto implica que el g' de y tiene que ser 0, y eso implica que esto no siempre tiene, el g, en los dos ejemplos que hemos hecho nos ha dado que el g' tiene que ser 0, pero en general no tiene por qué ser así. A veces puede ser otra expresión, pero que dependa únicamente de y. ¿Ya? Así que el g de y tiene que ser constante. ¿Ya? Recuerden que siempre hay infinitas funciones potencial que difieren de una constante, pero uno tiene que tomar una nomás. ¿Ya? Para demostrar que es conservativo basta con tomar una. ¿Ya? Aquí nos piden determinar una, bueno, le puse la, en verdad debe ser una. Determina una función f tal que sea el gradiente de, o sea, que su gradiente sea la f. Por lo tanto, vamos a tomar la más fácil, porque es la k sub 0, que k sub 0 sea 0. ¿Ya? Basta tomar k sub 0 igual 0. Por lo tanto, f de x, y, la función potencial, una de las funciones potenciales sería esta. ¿Ya? Esa solita. Por lo tanto, esta cumple que su gradiente es la f.
¿Ya? Tenemos entonces su función potencial. Ahí nos agarramos un cálculo, pero nada del otro. Entonces estamos listos. Habíamos hecho un ejemplo muy parecido en la clase pasada. Entonces ahora considere la curva y calcule la integral de línea. ¿Sí? Veamos esa curva. Coseno de t más 2 seno de t. ¿Dónde está el GeoGebra? Coseno de t, coma, seno, no, 2 seno. Ya, es una elipse. Es una elipse que tiene, fíjense que cuando el 2 está multiplicando al seno, el semieje, ay, aquí siempre se me olvida cuál es el eje X y el eje Y. El eje X es el Y igual 0. Ese es el eje X, el rojo. El eje X es el rojo, entonces es así la cosa. La constante que multiplica el coseno es como el semieje horizontal, el semieje respecto al eje X. Y la constante que multiplica el seno es el semieje vertical, que es ese. Ya, así que esta es la elipse, el plano XY. Bueno, en verdad, ahí. Es el plano XY. Entonces, una curva cerrada. Ya, claramente una curva cerrada. ¿Dónde estamos? Acá. Ah, pero hay un gran detalle acá, que es que, claro, hay que considerar, este es una elipse. Eso grafica una elipse. Solo que el t va de 0 a pi medio. Entonces, no es la elipse completa, sino que, así que la curva no es cerrada, sino que parte aquí, porque aquí el t es igual a 0, y llega hasta arriba, que es cuando el t vale pi medios. Porque si la curva fuese cerrada, la integral de línea va a ser 0, porque el campo es conservativo. Acuérdense que las integrales de línea sobre curvas cerradas de campos conservativos es 0. Pero aquí la curva no está cerrada porque empieza acá y termina arriba, ¿no? ¿Ya? Así que este es el 3. Hagámoslo con otro color. Volvamos al negro. 3. Entonces, la parametrización era coseno de t, 2 seno de t, que es una elipse, pero como el t va entre 0 y pi medios, es solo un cuarto de la elipse. Entonces, y nos piden calcular la integral de la función f, la integral de línea, ¿ya? Sobre esta curva c, que es la curva un cuarto de la elipse. Ya, bueno, en este caso nuestro campo es conservativo. Entonces, es el gradiente de alguien. Y de hecho sabemos de quién, pues tenemos la f al lado. ¿Sí? La f es el gradiente, la f grande es el gradiente de la f chica. Entonces, por el teorema fundamental, como el campo es conservativo y estamos calculando la integral de línea de un gradiente, eso era simplemente la función potencial, ¿cierto? Evaluada en R de B menos la función evaluada en R de A. ¿Ya? Acuérdense que calcular integrales de línea sobre campos conservativos es solamente tomar la función potencial y evaluarla al final de la parametrización menos el principio de la parametrización. Así que esto sería f evaluado en R de B. El B es pi medios, es el final de la parametrización. Y acá f de R de A, que es el inicio de la parametrización. ¿Ya? Donde R de pi medios, bueno, aquí hay que ponerle flechita a todos los R, se supone, porque son vectores. Ahí. Evaluar el pi medio acá. Pero R de pi medio, el coseno de pi medio es 0, y el seno de pi medio es 1, así que iba a dar 2. ¿Ya? Y el R de 0 es, el coseno de 0 es 1, y el seno de 0 es
0. Ya, esto sí lo voy a encerrar como en una nubecita para que no interfiera en nuestro desarrollo. Podamos seguir desarrollando esa igualdad de ahí. Ya, así que en verdad hay que calcular eso. F de R de pi medio. El R de pi medio era 0,2 menos F de R, que es el 1,0. ¿Se fijan? La función potencial evaluada en el 0,2, que es donde termina la parametrización, menos F de 1,0, que es donde inicia la parametrización. Y la F la tenemos, pues la F chica la tenemos, era esta. ¿Ya? En todo caso, da lo mismo qué función potencial hayan tomado. Si aquí toman más 1, más 2, cualquiera de esas, porque todas esas son funciones potenciales para la F grande. Esta resta les va a dar lo mismo. Les va a dar el mismo valor. Porque las constantes se cancelan entre ellas. Porque de aquí va a salir una constante, de aquí va a salir una constante, entonces se cancela. O sea, x por e a la xi, si el x vale 0, va a ser 0 por e a la 0, así que se va a hacer 0, menos 1,0, o sea, el x vale 1 y el y vale 0, entonces el producto también va a ser 0. Por lo tanto, esto es 0 menos 1, más conocido como menos 1. ¿Ya? Ahí estamos calculando la integral de línea, pero usando solamente la función potencial. ¿Sí? Mucho más fácil. Cuando el campo es conservativo, la integral de línea es tomar la función potencial, evaluarla al final, menos evaluarla al principio. Quizá ahí la pega es encontrar la función potencial, que integrar todo eso. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Ya. Súper. Entonces nos faltaría el otro ejercicio. Ya están listos los primeros dos. Nos faltaría este tercero, que es eh, usar esta notación que hasta el momento no habíamos usado. ¿Ya? Entonces, aquí lo que ocurre es que a veces uno se vaya por un camino o por otro al enfrentarse a una integral de este estilo, es que algunos cálculos por alguna notación pueden quedar así como muy, muy enfermos o muy inaccesibles. Entonces, si están tomando un camino y se dan cuenta que los cálculos quedan así muy grotescos, vean alguna notación alternativa en donde puede ser que las cosas se familiaricen un poco. ¿Ya? Entonces, bueno, ya habíamos hablado de que esto al final es una integral de línea, solo que está escrito en otra notación. ¿Ya? Porque f punto de r es, bueno, esta es la p, esta es la q y esta es la r. O sea que esto es pqr y el dr también se puede escribir como dx, dy, dz. Entonces al final estamos calculando esto. Integral de p de x más q de y más r de z. ¿Ya? Esto es solo notación. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que calcular. Y está sobre esta curva C. Aquí la curva va ahí. Y C es la curva parametrizada por eso. O sea, nos dan la parametrización. ¿Ya?
Entonces, una forma, como un primer intento, que aquí va a fallar igual, o sea, porque va a quedar muy feo, pero para que sepan un camino que podrían tomar. Es recordar lo que se vio en la clase magistral, que estas son las integrales, o sea, la integral de p de x es como el cambio de la función, pero respecto al eje x. Este es el cambio de la función respecto al eje y, y este es el cambio de la función respecto al eje z. Entonces, lo que habíamos visto nosotros en la clase magistral, yo aquí se supone que tenía que tener abierta la clase magistral, espérenme. Al final. Importantes. Acá. El de x es x' de t y el de y es y' de t. ¿Ya? Entonces, eso podría ser un camino. Aquí está la función, ¿no? Así, o sea, este término sigue siendo la función evaluada en el x, y, solo que el x, y va a ser ahora la parametrización. ¿Ya? Van a quedar acá. Entonces, una forma podría ser intentar calcular esto en el fondo. El P evaluado en la parametrización, ¿ya? Y el de X cambiarlo por X', que es la derivada de la... Acuérdense que aquí el X' sería este. O sea, ese del X, perdón. Ese sería el Y. Y ese sería el Z. Entonces, un primer intento puede ser así. En el fondo, tomar seno de t medios más coseno de t medios y evaluarlo en la función P. ¿Ya? O sea, bueno, en verdad no solo eso, sino que agarrar el seno de t medios más coseno de t medios como el X, el t coseno de t como el Y, y el t cuadrado por seno como el Z, y evaluar todo eso ahí. ¿Ya? Pero solo les pido que imaginen lo horrible que va a quedar eso. ¿Ya? Porque el Y cuadrado, por ejemplo, va a ser esto al cuadrado, eso tiene que ir por Z, que es eso, y eso más Y por E a la X. ¿Ya? Y el X solito es seno de t medio más coseno de t medio. O sea, aquí va a quedar una cosa horripilante que integrar eso, imagínense nomás. ¿Ya? Y el X', porque aquí va el X', va a ser la derivada de esto. Entonces, bueno, va a quedar una cosa horrible. Pero en otros casos puede que esto no quede horrible, quede sencillo. Entonces, en esos casos también es un camino a seguir. ¿Ya? Aquí en el fondo lo que estamos usando es que el dx se cambia por x' de t. ¿Ya? Y eso es obvio, por razones obvias, porque el dt lo pasan dividiendo para acá, y obviamente que esas dos cosas son iguales. Dx de t es lo mismo que x' de t. Entonces el dt, si lo pasan multiplicando para allá, el dx se puede cambiar por un x' de t por dt. Entonces, este dx lo cambian por x' de t dt, ese de y lo cambian por di igual a y' de t dt, y el dz es z' de t dt. ¿Ya? Entonces, si es que esto no queda horrible, perfectamente es calculable de esta manera. Aquí me falta el dt, ¿cierto? Más la segunda integral es ahora la función q, evaluada sobre la parametrización, o sea, cambiando el x y z por estos x y z que están ahí. El q lo evalúan en la parametrización, y eso lo multiplica, bueno, estos son escalares, así que y' de t de t, más la integral del r, evaluada en la parametrización, ¿ya? Por z' de t, ¿ya? Si estas quedan fáciles, las pueden calcular. ¿Sí? Le voy a abrir a mi gato un segundito. A veces quedan sencillas de calcular. Aquí claramente que no. Pero eso no quiere decir que esté malo, solamente que no es un camino conveniente, ¿no? Ay, ¿por qué se borró? Ahí vuelve.
Ya, pero en este caso claramente no queda sencillo. Not this time, ¿cierto? Entonces, no esta vez. Espérenme que me están aquí alegando. Miren, si lo quieren conocer, este es el alegón. Que siempre lo tengo aquí al lado mientras hago clases, pero como a esta hora ya quiere salir. Así que denme un segundo. Ya, se fue. No sé si se han dado cuenta, como a esta hora siempre empiezan eh, los alegatos. Ya, entonces tenemos... Ya, no quedó fácil de calcular en esta ocasión, así que vamos a tratar de tomar algún otro camino. ¿Ya? En este caso, bueno, igual en esta clase hemos visto teoremas que nos podrían servir, teoremas nuevos, ¿cierto? Entonces podríamos... ya, con esta anotación no nos quedó muy bonita la vida, con esta. Sí, más bien nos quedó algo bien feito. Así que quizás podríamos trabajarla como esta. Eh, verificar si el campo es conservativo, encontrarle la función potencial, y usar lo mismo que usamos en el caso anterior, ¿ya? Bueno, ahora no se quiere borrar eso. Entonces, veamos si el campo es conservativo. Ya, pero me voy a cerrar este porque sí, ya se está empezando a quedar pegado. Iba a empezar a usar otra aplicación, pero quedan 2 días, así que ya no sé si valga mucho la pena. Ya, entonces, segundo intento. Ver si el campo es conservativo. Bueno, también siempre está la opción de usar la definición, la primera definición que vimos de integral de líneas sobre campo conservativo, que en el fondo era escribir esto así. Que esta la usamos ayer ya, por eso ahora como que no la he pescado mucho. Era escribir esto así, producto punto LR', ¿se acuerdan? Que ayer calculamos un par de campos, de integrales de línea sobre campos vectoriales de esta manera. ¿Ya? Esa obviamente también es otra alternativa. ¿Ya? Pero en este caso también queda fea. ¿Ya? Así que no es que este sea un segundo intento que siempre tienen que hacerlo en este orden. ¿Ya? Eh, bueno, en este caso sí es conservativo, que eso es buscamos una f chica, ¿cierto? Tal que su gradiente sea la f grande. Ya ahí está todo hecho el cálculo, yo les voy a subir la solución, está todo hecho el cálculo, pero la cosa es que sí existe esta función potencial, ¿ya? Y termina dando esto, termina dando 3x por y cuadrado por z más y por e elevado a x. ¿Ya? Esa es una función potencial.
Entonces hacen lo mismo que antes. Hacen lo mismo que antes, porque dicen, ya, nosotros queremos calcular esto, que es lo mismo que esto, así que la integral de f por dr sería, como el campo es conservativo, sería la integral del gradiente de la función potencial, y por teorema fundamental de las integrales de línea, esto es la función potencial evaluada al final de la parametrización, menos la función potencial evaluada al principio, ¿ya? Donde en este caso el A y el B, bueno, no lo tenemos, no tenemos el A y el B, pero sabemos que la parametrización parte en el 0,00 y termina en el 0 menos pi 0. O sea, en el fondo no me están dando el tiempo A y B, sin embargo me están dando el resultado. El R de B es 0 menos pi 0 y el R de A es 0,00. Uno podría encontrar para qué tiempo da eso, ¿ya? Pero en este caso no lo necesitamos para nada. Porque es la función evaluada en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial. Si tenemos los tiempos, nosotros evaluamos los tiempos para sacar los puntos y los puntos los evaluamos. Pero acá nos están dando los puntos directamente, así que no necesitamos saber los tiempos. ¿Ya? Este sería el 0 menos pi 0. Este sería el 0, 0, 0. ¿Ya? Así que si evaluamos el menos pi en esta función, bueno, el x y el z valen 0, así que este término va a ser 0, el x vale 0, así que esto va a ser menos pi, y si evaluamos puro 0 ahí va a dar 0, así que ese es el resultado. ¿Ya? Salió bastante más corto, pero claro, aquí el trabajo largo es buscar la función potencial, que hay que integrar respecto a x, integrar respecto a y. Aquí como la función es de 3 variables, también habría que integrar respecto a z, etc. ¿Ya? Así que ese es el taller 7.2. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿O todo bien, más o menos bien? Cuéntenme. Ahí les doy un segundito por si necesitan pensar un poco antes de tener dudas. Mientras tanto, voy a ir descargando el otro taller global. Ya, si no hay dudas, entonces 7.3. Ya, entonces, en este taller lo que se ve es el teorema de Green, ya que el teorema de este caballero lo que hace es
unir dos conceptos que en principio están como muy separados, que son las integrales de línea, de campos vectoriales o de campos escalares, con integrales dobles, ¿ya? Bueno, ahí vamos a ver quién es el área, ¿cierto? Pero generalmente esto va a ser útil para no cualquier curva, sino que un caso particular de las curvas, ¿ya? Pero eso, va a unir estos dos conceptos. El teorema de Green une las integrales dobles con las integrales de línea. Ya, entonces, como dice acá en la primera parte, el teorema de Green relaciona la integral de línea alrededor de una curva simple cerrada C, ¿ya? O sea, tenemos una curva C, y va a relacionar la integral de línea sobre esa curva cerrada C con una integral doble sobre la región que encierra la curva, ¿ya? O sea, como en este dibujito, va a relacionar la integral de línea sobre esta curva cerrada, ¿ya? Con la integral doble sobre esa región que está encerrando la curva, ¿ya? Entonces nos va a servir para curvas que sean cerradas, ¿sí? Ojo que las funciones que vamos a integrar no necesariamente son campos vectoriales conservativos. De hecho, la idea es que no sean conservativos, porque si el campo vectorial es conservativo, la integral sobre la curva cerrada va a ser cero. ¿Ya? La idea es trabajar con otros campos que no sean conservativos para que para que la integral no necesariamente sea cero, pueda ser otra cosa. ¿Ya? Eh, bueno, este es un recuerdo. Diremos que una curva simple y cerrada tiene orientación positiva si se recorre en el sentido antihorario. ¿Ya? O sea, esta de acá, esa tiene orientación positiva porque va como en el sentido de 0 a 2pi clásico que nosotros usamos, que es contrarreloj. ¿Sí? Va, va así. Va así, pues. ¿Se fijan? Va antihorario. Como el sentido clásico que en matemáticas se usa para ir de 0 a 2pi cuando uno recorre una circunferencia. Ese es el sentido positivo. ¿Ya? Para nosotros el sentido positivo es contrario al reloj. Y sentido negativo es en sentido del reloj. ¿Ya? Ahí está, orientación negativa. Obviamente este tiene un camino mucho más complejo que una circunferencia, pero va siguiendo el sentido horario. ¿Ya? Ahí, bueno, hay unos dibujos de las dos situaciones. Acá, como dice, diríamos que una curva siempre cerrada tiene, bueno, ya es lo mismo. Ya no es lo mismo, así que está dicho con la parametrización. ¿Ya? Y acá está el superteorema de Green, que dice que si C es una curva simple y cerrada, ya imagínense una de estas, suave por tramos con orientación positiva, ya, así que imagínense esta, si C es una curva como esa, en el plano, y D es la región que encierra C. Como C es cerrada, está encerrando una región. Entonces tenemos esta situación tal cual. Una curva cerrada con orientación positiva, y la región D, que es la encerrada por la curva. ¿Ya? F va a ser un campo vectorial que está definido sobre este dominio. ¿Ya? Así que P y Q son las funciones componentes de este campo vectorial, eh, donde P y Q tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a D. O sea, P y Q tienen derivadas parciales continuas dentro de este dominio. Y entonces lo que nos dice este teorema es que la integral de línea, esta es otra de las notaciones para integral de línea, ¿cierto? Sobre bueno, a ver, si no lo ven como integral de línea, lo vamos a escribir igual al lado. Aquí se está usando la otra notación. Bueno, ojo, cuando este símbolo, a mí me gusta mucho ese símbolo, no sé por qué. Este símbolo es una integral de línea sobre una curva cerrada. Cuando la curva es cerrada se escribe así con esa pelotita. ¿Ya? Pero es una integral de línea nomás. De línea sobre una curva, cuando la curva es cerrada.
¿Ya? Así que no es nada, podría no estar en el fondo, ese circulito podría no estar. Pero cuando está, quiere decir que ¿cómo se llama? La curva es cerrada. ¿Ya? Así que, si quieren, no lo hacemos. Y esto sería lo mismo que esto. Punto de x de y. ¿Ya? Que esto a su vez es lo mismo que la integral de f producto punto de r. Solo que aquí estamos en el caso de dos variables, por eso el p es solamente, o sea, perdón, el f, el campo vectorial es p, q, que son las componentes de la f, y el de r solamente es de x de y, porque estamos en R2, ¿ya? Así que esto es la integral de línea de un campo vectorial en R2. Este teorema de Green que estamos viendo acá es solo para R2, ¿ya? Existe también para dimensiones mayores, pero lo vamos a ver en las clases siguientes. Así que este teorema de Green es para R2 solamente. O sea, tanto el campo vectorial está en R2 como el dominio está en R2. La imagen y el recorrido están en R2. Ya, entonces, si estamos con una curva cerrada que encierra un dominio y el campo vectorial tiene, o sea, las funciones componentes tienen derivadas parciales continuas en una región dentro de D, entonces se cumple esta igualdad. O sea, la integral de línea del campo vectorial, que se puede escribir también así, es igual a la integral doble sobre la región que está dentro de la curva de la resta de estas funciones, de q de x menos de p de y con respecto a un diferencial de curva. Ya, fíjense que este teorema solo es divertido o solamente tiene una aplicación más interesante cuando el campo no es conservativo. ¿Ya? Porque si f es conservativo, ¿qué va a pasar? Eh, Primero que nada, el QX con el PI son iguales. Entonces, si el campo es conservativo, esto va a valer cero, po, porque la función que se está integrando es la resta de estas dos, entonces son iguales, esta función va a ser cero. ¿Ya? Pero eso igual lo sabíamos en todo caso. Entonces la integral doble de QX menos PI es cero. O sea, igual se cumple el teorema. Se cumple, pero ¿qué nos está dando? Que la integral del campo es cero. Pero eso ya lo sabíamos, porque cuando los campos son conservativos, las integrales de línea sobre curvas cerradas siempre son cero, ¿ya? Así que en el caso en que el campo es conservativo, esta función es cero porque de q de x con dp de y son iguales, y esto es cero porque esta es una curva cerrada y los campos conservativos, la integral de línea, son siempre cero, ¿ya? Así que este teorema es interesante cuando el f no es conservativo, ¿ya? No es que no, o sea, siempre es válido igual el teorema, pero para que estas cosas no sean cero, el campo tiene que ser no conservativo. ¿Ya? Por lo tanto, si C está parametrizada en sentido antihorario, que es el sentido positivo para nosotros, acuérdense que esto es otra notación, ¿cierto?, de la integral de línea. O sea, esto es lo mismo que esto. Y a su vez, eso es lo mismo que eso. Acuérdense que eso era esta notación significaba esto, otra forma de verlo, donde la integral va entre A y B, y la función va a evaluar la parametrización por el R' de t. ¿Ya? Así que se puede calcular de esa manera también. ¿Ya? Recordemos que esta notación indica que la integral de línea es alrededor de una curva cerrada. Ahí están mencionando lo del circulito dentro de la integral. Ah, y de hecho sí, aquí este detalle es importante, que se usa ese circulito cuando la curva es cerrada y la parametrización está en sentido horario. ¿Ya? O sea, se va recorriendo, o sea, perdón, en sentido antihorario, que es el sentido positivo. ¿Ya? Así que aquí tenemos un primer ejemplo donde nos van a hacer calcular esta integral de línea, pero por supuesto que vamos a usar el teorema de este caballero verde. ¿Ya?
Ya, entonces, bueno, ahí está esa es la integral de línea que nos piden calcular, donde C es la curva, a ver, dibujemos C. C es la curva I igual a X cuadrado que une el menos 1, 1 con el 1, 1, seguida del segmento que une el 1, 1 con el menos 1. Ya, traba lengua, pero dibujemos. Entonces, C es la curva I igual a X cuadrado que une el menos 1,1, que es este punto, con el 1, 1. O sea, esta es la curva. Ya donde esta curva está dada por I igual a X cuadrado. Seguida del segmento que une el segmento. Cuando es segmento se refiere a segmento lineal, ¿cierto? Línea recta. Que une el 1, 1 de vuelta con el menos 1. Entonces esta es la curva. ¿Ya? Esa es la curva C. Claramente es cerrada y está orientada así. Porque une del menos 1, 1 al 1, 1. Entonces está para allá. Y después une el 1, 1 con el menos 1, 1. O sea, va para allá. O sea, está orientada en sentido positivo. Por lo tanto, está bien usada la anotación del circulito. ¿Ya? Entonces me piden calcular esta integral de línea. Eh, podemos usar, si quieren, lo podemos escribir con la otra anotación, que sería así. Coma menos x cubo. ¿Cierto? Por el producto punto de dx de y. O sea, este es el P, Q, o pongámosle f de r. Bueno, este es P, este es Q. Creo que ahí hay un El de F X de más. de R. ¿Ya? Sonó como un ruido, no sé si alguien iba a preguntar algo. Yo es que creo que hay un de X de más ahí. Ah, sí, tiene toda la razón. Sí, sí, sí. Ese, muchas gracias. Ahí. Ya, pues entonces, bueno, la idea es que usemos el teorema de Green en todo caso. Por lo tanto, en verdad no era necesario hacer este recorrido ¿cómo se llama? Por las notaciones, pero igual, mejor que sobre que falte. Entonces, el teorema de Green decía lo siguiente. Decía que la integral de línea de la curva C de P de X más Q de Y, ya que esta misma integral de línea de acá, es igual a la integral doble sobre el dominio que está encerrado por esta D. O sea, el dominio acá ahora sería este. S3. De la resta de las funciones Qx menos Pi. Bueno, no sé si lo dimos en ese orden. No, sí, en ese orden. Eso es lo que dice el teorema de Green. Ya, bueno, la hipótesis igual uno se supone que siempre las tiene que verificar, al menos rápidamente. Ya, pero C es una curva simple cerrada, por tramos, tiene orientación positiva, F es P, Q, en un campo vectorial, P y Q tienen derivadas parciales. Ya, se cumple toda la hipótesis del teorema. Ya, entonces, hay que calcular el Qx y el Pi. Ya tenemos identificadas quién es P y Q, acá lo puse. Entonces, Px es la derivada de esto respecto a x, que sería baja el 2, sería 6x, y
y el QI sería menos 3x cuadrado. ¿Ya? Entonces eso, pues el problema en el fondo se está traduciendo en calcular la integral doble, porque entonces la integral de la que nosotros queremos calcular, que era esto, menos x cubo por di, es la integral doble sobre la región D, que lo pusimos con rojo, ya, de la resta de estas funciones, que sería 6xy menos 3x cuadrado, respecto al diferencial de área. Por lo tanto, se fijan que la integral de línea ahora Profe, se va a reducir en calcular una integral de área. Dígame. es que me perdí. ¿Por qué estamos sacando PX y QI? Porque el teorema de Green dice esto. ¿Ya? Ese es el teorema de Green. Entonces, nosotros queremos, y nuestro ejercicio es calcular esto. Entonces vamos a usar el teorema de Green, y en vez de calcular esto, vamos a calcular esto de acá. Entonces, para eso necesitamos Sí, pues, pero es calcular que la ahí QX. dice QXPI y abajo sacamos PXQI. Ah, tiene razón, verdad. Sí. Calculé las otras derivas mixtas, ya, sí. Ahora entiendo. Toda la razón, gracias. Mala mía. Ya, sí, pues toda la razón. El P se deriva respecto a I, o sea, esta se deriva respecto a I, entonces serían 3x cuadrado. Y el Q se deriva respecto a X, o sea, sería menos 3x cuadrado. Ahí sí. Igual no son iguales, son casi iguales. Entonces, voy a revisar. Esto se deriva respecto a I. Sí, está. Entonces, claro, la resta de las dos, Qx menos Pi, sería la de abajo menos la de arriba. O sea, en total van a ser menos 6x cuadrado. Ahí sí, muy bien. Eh, Así que hay que, ya esto, el ejercicio se redujo a calcular una integral doble sobre este dominio D. Así que hay que parametrizar, o sea, no parametrizar, hay que escribir esto como una región X proyectable o Y proyectable, que si se fijan acá, podríamos escribir el X, bueno, este es más fácil proyectar sobre el X, así. O sea, dejar el X entre dos números, porque el X iría entre menos 1 y 1, y el Y, o sea, si uno toma un punto aquí, su coordenada Y a lo más va a ser 1, y su coordenada Y a lo menos va a ser la curva. Para arriba en el fondo choca con el y igual 1, y para abajo choca con el y igual x cuadrado, porque esa es la recta y igual 1, y la de abajo es la recta, o sea, es la curva y igual x cuadrado. Entonces, mientras el x se mueve libremente entre menos 1 y 1, el y se mueve entre a lo más 1 y a lo menos x cuadrado. ¿Ya? Esa es la forma de escribir esta región. Bueno, una de las formas. Sí, no se podría hacer en verdad como y proyectable, quedaría feo. Entonces esta integral doble es simplemente entre menos 1 y 1 va el x, después más adentro entre x cuadrado y 1 va el y ahora va la función. ¿Ya? Y el resto es lo mismo de siempre. Ya, lo mismo de hay que, bueno, ahora que lo pienso, respecto a y, esta función es completamente constante, ¿cierto? Entonces respecto a y va a ser menos 6x cuadrado por y, ¿cierto? Y eso lo vamos a evaluar entre x cuadrado y 1. Ahí. X.
¿Ya? Así que si el i vale 1, esa expresión quedaría simplemente menos 6x cuadrado, y si el i vale x cuadrado, va a ser menos x cuadrado por otro x cuadrado. ¿Ya? O sea, la integral al final que tienen que calcular es menos 6x cuadrado más 6x a la cuarta por x. ¿Ya? Y bueno, ahí lo sigue. Y les tiene que dar, tiro, el taller 7.73. Ah, pero esto estaba en el taller, era un ejemplo, no era un ejercicio. A ver, aquí no les quedó igual. Ah, no, sí, eso, les tiene que dar menos 8 aquí. Ya. Ya. Así que eso es lo que les tiene que dar. Ahí ocupamos el teorema de Green entonces, para transformar una integral de línea a una integral doble en donde la función que se integra es la resta de qx menos p. ¿Ya? Entonces, algunas observaciones. Bueno, lo que habíamos hablado en antes. Si el campo es conservativo, esto va a ser 0. Sigue cumpliéndose, pero no es tan interesante. En el fondo, si es que el campo es conservativo, no necesito el teorema de Green para calcular la integral de línea sobre una curva cerrada, porque ya sabemos que las integrales de línea sobre curvas cerradas, cuando el campo conservativo es 0. Entonces no necesito el teorema de Green. Y si lo uso igual me va a dar 0, pero porque la resta de estas dos funciones me va a dar 0, entonces obviamente la integral doble de la función 0 es 0. ¿Ya? Bueno, aquí dice taller global 17, eso es porque está con la numeración previa, así que tengo que arreglar eso. Ya, pero no importa, después lo veo. Ya no, después esto veámoslo a la vuelta, porque ya son las 11:10. Así que después vemos eso, hablamos rápidamente de este ejemplo, y trabajan en estos ejercicios. Y después el taller integrado, yo creo que alcanzamos a ver la parte como de contenido, pero en todo caso no son muy nuevos los contenidos, hablamos un poco de los contenidos y después ya empieza, o sea, les queda el taller integrado para hacerlo durante el día. Ya, este no es evaluado, sin embargo va a ser parte de la bonificación, van a tener para entregarlo hoy día en la noche, hasta las 0, o sea, hasta las 23:59. Ya, así que igual déjenme echarle un ojo al cronograma. Claro, eso es lo de hoy. Así que hasta el taller integrado 7 entra en la prueba, por si acaso. A todo esto de teorema de Green, campos conservativos, eh, funciones potenciales, ¿cierto? Integrales de línea con integrales dobles, etc. Ya, eso. Nos vemos a las 11:30. Adiós.